Buen día, chicos. Vamos a comenzar. Primero voy a darles la explicación del tema. Luego tenemos dos actividades, dos tareas para realizar en esta clase. Van a defender sus casitos clínicos y voy a llamar lista, ¿ya? Bien, ¿alguna duda, alguna pregunta? Recordarles también, chicos, que la siguiente semana empiezan los parciales, por favor, no se olviden. El día, en realidad, la siguiente semana nos tocaría dar el parcial el 9 de septiembre y habilitaría la plataforma de 11 a 12 del mediodía. Entonces, 9 de septiembre damos nuestro parcial, por favor. Y los temas son todos los que hemos avanzado hasta microcorrientes. Bien, entonces vamos a ir hablando acerca de lo que son las microcorrientes. ¿Alguna idea de qué puede ser microcorriente por el título o por el nombre de la corriente? Serían corrientes de baja intensidad, Lisan. ¿Ya? ¿Alguna otra idea más? ¿Alguna otra idea, chicos? Cuando hablamos de microcorrientes, como bien su nombre dice, y su compañera nos acaba de decir, son corrientes de intensidades bajas, es verdad. El amperaje en dosificación de este es muy bajo. Y son micro porque su tamaño también es más pequeño en la salida de pulsos, por eso son las corrientes más pequeñas y por lo tanto las menos perceptibles por la persona a la hora de la terapia. Estas microcorrientes, si revisamos un poquito su evolución histórica, vamos a hablar acerca de Roberto Baker, el cual era un cirujano ortopédico norteamericano, quien empezó a diseñar un campo eléctrico bioelectrónico para lo que es la regeneración de tejidos. Este campo bioelectrónico tenía como fundamento aplicativo el de estimular fibras de colágeno para la reconstrucción celular. Por otra parte, las corrientes utilizadas en estas dosificaciones, en esos campos bioeléctricos, manejaban rangos muy pequeños que hablaban de lo que son los microamperios. Esto para estimular cualquier lesión a nivel tisular, por medio de la que se denominaba en ese tiempo corriente endógena. Uno de los primeros artículos que hablaban sobre este tipo de investigaciones se basaba en la aplicación de microcorrientes para curar heridas y fue dicho artículo creado por Asimakopoulos. Ahora, si empezamos a hablar un poquito acerca de la concepción teórica de esta corriente, como decía su compañera, es una corriente de intensidad muy baja, donde el pico máximo de intensidad es 1 miliamperio o 1000 miliamperios, como ustedes quieran. Y que por lo general los valores en dosificación no van en miliamperios, sino van en microamperios, que es la unidad más pequeñita para dosificar una corriente eléctrica. Ahora, esta corriente, como ustedes pueden observar en la imagen, tiene una señal pulsada, una forma de onda rectangular o cuadrangular, como ustedes están observando en la pantalla, y un intervalo de pausa, lo que le da una característica de señal pulsada. A simple percepción, o sea, como al momento de dosificar, no va a haber ningún tipo de activación, el paciente no va a sentir nada. Muchas veces los pacientes cuando aplicamos esta corriente creen que no se les está dosificando nada, pero en realidad la activación de esta es tan microcelular que generan buenas respuestas fisiológicas. Ahora, esta corriente de baja intensidad, como la acabamos de conocer, tiene frecuencias variables, frecuencias
que van por debajo de los 30 Hz. Entonces, pertenece a un grupo también de dosificación de frecuencias bajas. Y como bien dice acá, es imperceptible, pues su nivel de estimulación es subsensorial, o sea, por debajo de la percepción sensitiva de un ser humano. Ahora, las formas del pulso en estas corrientes, como les había dicho, son pulsos muy cortos, con intervalos de pausa, y dicho pulso va a ir por debajo de los 500 microsegundos, o sea, súper cortito, muy pequeño. Por eso también el nombre, ¿no? De microcorrientes. Ahora, esta corriente denominada micro tiene buena acción directa sobre lo que es el estímulo a nivel celular. Va a trabajar a nivel de lo que es los tejidos subcelulares, organelos celulares. Va a hacer una buena reacción sobre el tejido conjuntivo y definitivamente su acción es a nivel vascular. Este fundamento de estimulación y de regeneración ística se va a dar gracias a lo que se denomina la teoría atómica que se había creado en los años 60. No sé si ustedes recuerdan cuando nosotros estudiábamos en el colegio, habían órbitas y órbitas de cada átomo en el cual nosotros reconocíamos a los electrones, ¿no? Eso en cada elemento químico. Esa teoría ha sido implementada en el manejo de estimulación celular para lo que es una aplicación de microcorrientes. Esta hace relación a que va a haber electrones que van a vibrar alrededor de un núcleo celular con el fin de direccionar los estímulos a nivel de los organelos celulares. Esta forma de acción vibratoria que se van a dar por los átomos, los electrones que van a ir a rodear cada célula, van a ir precisamente a mejorar lo que es la condición de todos los tejidos, pero generando una reestructuración muy fina, muy delicada y muy estructurada. Por lo general, se va a trabajar esto generando una reconstrucción de aquellos tejidos más finos y más microscópicos a través de esa vibración electromagnética que está generando la corriente, la microcorriente. Ahora, no se olviden, algo muy importante, esta vibración de la microcorriente va a actuar sobre los electrones que van a estar rodeando a una estructura celular. Ahora, esta acción vibratoria se va a dar en todos aquellos tejidos lesionados que están presentando ya sea un proceso inflamatorio o un proceso crónico, donde ya no exista algún tejido o el tejido se haya degradado. El tiempo de aplicación de este tipo de corrientes con estímulo vibratorio es cada 24 horas para generar lo que se denomina la bioestimulación correcta. Esta bioestimulación es la aplicación bioeléctrica para estimular la fisiología celular dentro de todos los tejidos. Cuando hablamos de esta terapia bioeléctrica que nos genera la microcorriente, es importante reconocer que se van a generar respuestas fisiológicas a nivel de las células de nuestro organismo por el intercambio iónico y acuoso que se va a dar en todo tejido. Y por otra parte, se va a considerar que la corriente circula a través del organismo en esta estimulación bioeléctrica gracias a una pulsación, que esto es importante, a una pulsación de 73 Hz. Entonces, si resumimos todo lo que les acabo de decir, es aquí con el dibujo. Esta es nuestra célula que vamos a estimular. Vamos a representar aquí algunos organelos. Alrededor de esta célula hay una composición de elementos importantes de átomos y electrones para la reestructuración celular que están circulando alrededor de ella.
Nuestra microcorriente que va a ser aplicada, vamos a suponer que aquí está nuestro electrodo. No sé si se puede ver bien, ahí. Tenemos un electrodo de aplicación. Va a mandar, o va a crear más bien, un campo generador bioeléctrico que va a mandar vibraciones para movilizar a estos electrones y estos traspasen este medio acuoso y por su acción vibratoria vayan estimulando a todos los organelos para la reconstrucción celular y completar ese lado de lesión dañada. Todo a una frecuencia bioeléctrica de estimulación celular de 73 Hz. Esta estimulación bioeléctrica va a generar reacciones sobre todos los tejidos, músculo, piel, etc. ¿Para qué? Para estimular su regeneración a nivel de estructuras un poco más macroscópicas, como las fibras de colágeno, los tejidos pericirculares a nivel de la lesión. Y obviamente, ¿qué va a hacer con este estímulo? Activar o más bien estimular la actividad biológica. Ahora, cuando hablamos de estas microcorrientes, vamos a hablar acerca un poquito de sus características físicas. Habíamos visto, chicos, que una microcorriente tiene dosificaciones en intensidad baja. El tipo de corriente que se va a utilizar es una corriente del tipo constante, pulsada, dosificada en miliamperaje fijo e independiente de cualquier situación de resistencia cutánea, porque la dosificación se va a mantener y al final de toda la terapia, la resistencia cutánea va a ser invadida por las ondas bioelectromagnéticas que está mandando esta corriente o esta microcorriente. Bien, habíamos visto que va a ser pulsada, por lo tanto puede tener pulsos monofásicos o bifásicos, ¿no? En 2 fases o en una sola fase. El ancho de pulso de este tipo de corrientes, como habíamos visto, va de 1 a 500 milisegundos, o sea, son muy chiquititas. Y la amplitud en dosificación va de 10 microamperios a 1 miliamperio. Ahora, algo muy importante, su estímulo es subsensorial. Por lo tanto, no va a haber un estímulo sensitivo ni un estímulo motor. Entonces, no va a generar ninguna reacción en el paciente. Cada pulso de la corriente, como ustedes han visto, tiene un tiempo de duración largo y una amplitud baja, por eso son cortitas. Lo que va a generar que hayan buenos efectos polares de la corriente y disminuya ese riesgo de quemadura o lesión galvánica. Habíamos visto que las frecuencias pueden ir hasta los 1000 Hz, pero hace un momento les acabo de decir que los 73 Hz es la frecuencia adecuada para hacer la estimulación bioeléctrica. Su polaridad es bidireccional, lo que evita que se genere un efecto galvánico generando alguna quemadura eléctrica. El tiempo de cada sesión de tratamiento va a durar entre 10 a 20 minutos. Y obviamente, como les he dicho, en algunas lesiones cutáneas, al no generar quemadura galvánica, se puede trabajar hasta 2 horas al día. Ahora, algo importante de estas microcorrientes es que son de muy baja intensidad y jamás van a llegar a producir un efecto sensitivo, mucho menos motor. Por lo tanto, siempre van a ser de un nivel subsensorial. Ahora, estas microcorrientes van a tener, como les había dicho, frecuencias moduladas y frecuencias fijas. La variación en la forma de pulsos monofásicos puede ser la forma de Burt. También puede haber una variación en pulsos bifásicos, que los pueden ser desfasados o también pueden ser consecutivos, como están viendo en la imagen. Ahora,
Estas microcorrientes tienen dos formas de onda básica, una amplitud máxima que nunca va a exceder los 1 miliamperios, como les acabo de mencionar. La primera corriente de onda continua monofásica va a tener una inversión de polaridad, lo que evita que se genere una quemadura galvánica. Y la segunda forma de onda, que es una monofásica pulsada rectangular, también va a tener inversión de polaridad. ¿En qué casos podemos utilizar las microcorrientes? Podemos trabajar en cualquier trastorno que esté en proceso de cicatrización o que debamos inducir a la cicatrización. Lo aconsejable para trabajar en este tipo de lesiones son frecuencias entre 1 a 10 Hz y lo que son intensidades ultra bajas entre 100 a 10 microamperios. También se puede dosificar para lo que es la modulación del dolor crónico. Las frecuencias de trabajo en ese caso son de 3 Hz hasta 30 Hz para lo que es la electroacupuntura, que se utiliza con algunas agujitas de punción. Y lo que es la intensidad en estos casos van entre 150 a 600 micras de amperio. De manera general, podríamos decir que estas microcorrientes están diseñadas, como les había dicho, para trastornos crónicos, en los cuales utilizamos la electroacupuntura para modular todo tipo de dolor. Nos permite lo que es el drenaje linfático y el trabajo sobre edemas por su acción vascular. Definitivamente va a trabajar en regeneración de tejidos contráctiles, va a ayudar a liberar adherencias y cicatrices. En algunas acciones vasculares mejora lo que son los trastornos por el insomnio, patologías musculares como la tendinitis, algunas lesiones ganglionares como los linfedemas, tratamiento de lo que son compresiones periféricas nerviosas. En el caso, por ejemplo, de cicatrices con hiperproducción de colágeno, para trabajar puntos gatillos, cuando hay una lesión de raíz nerviosa periférica, definitivamente nos va a servir para trabajar atrofias musculares, espasmos musculares. Obviamente, todas estas en un estímulo subsensorial. El proceso de acción terapéutica de esta corriente se va a dar gracias a esta dosificación en microamperaje continuo y flujo de corriente pulsada. Esto va a permitir que la piel se estimule en el lugar de la lesión, aumentando amplitudes de la corriente generadas por lo que son bacterias a nivel de la piel. Ahora, induce una migración cuando debajo de la nodoide del cátodo hay varias células polarizadas. Vamos a hacer una destrucción de neutrófilos, macrófagos, una estimulación de fibroblastos, el cual va a permitir el proceso de cicatrización celular. Vamos a trabajar con las microcorrientes a nivel de todo el proceso de cicatrización en el caso que nosotros queramos hacer una regeneración celular. Se va a activar el proceso de coagulación, esta activación de lo que son fibroblastos, macrófagos y costras en el proceso inflamatorio. Vamos a inducir a una proliferación celular y a una maduración. Cuando apliquen ustedes microcorrientes, deben considerar los siguientes aspectos. El tipo de electrodo a utilizar. Por lo general, se aconseja trabajar con electrodos de lámina de aluminio del tipo desechable, o caso contrario, lo que son los electrodos de carbón con gel conductor y algunos electrodos de acero inoxidable que son en forma de rodillos para la regeneración tisular a nivel del rostro. Cuando ustedes apliquen estas microcorrientes, deben revisar la zona a trabajar. ¿Para qué? Para, si en el caso utilicen electrodos de carbono o de metal, ustedes puedan utilizar una gasa o esponja para añadirla sobre el sitio de lesión totalmente humedecida y generar la reconstrucción celular.
En algunos casos utilizamos un gel conductor, pero lo que les recomiendo es utilizar siempre lo que son electrodos con guarniciones de fibra vegetal para humedecer la zona. Ahora, ¿qué consideraciones en la aplicación tienen que tener? Siempre revisar la polaridad. Si bien no es una corriente galvánica netamente, mejor dicho, con efectos galvánicos netos, sí va a tener polaridad y es importante utilizar la polaridad si voy a hacer una regeneración o una sedación. Entonces revisen eso. Ahora, si utilizan un sistema bidireccional, no va a haber ningún problema porque van a hacer las dos acciones, regeneración y analgesia. El modo de aplicación, continuo y pulsado. Regeneración celular, siempre pulsado. Continuo para una estimulación y una analgesia. La colocación de los electrodos van a ser en función al lugar de la lesión. Puede ser un electrodo sobre el lugar de la lesión y otro disperso, el cual va a estar entre 5 a 15 centímetros del lugar de la lesión. Este en el caso de que existan lesiones cutáneas, como heridas, úlceras de cúbito, etc. Como les había dicho, estas son algunas de las indicaciones que acabo de mencionar. Ahora, ¿en qué casos está contraindicada la corriente eléctrica? Definitivamente si aplicamos sobre el seno carotidio, en pacientes con marcapaso, jamás hacer una aplicación sobre la región abdominal en el caso de embarazos, en especial en los primeros meses. No aplicar en pacientes que tienen neoplasias o hemofilia. Entonces, de manera general, las microcorrientes tienen los siguientes efectos, considerando todo lo que hemos visto: reducción del dolor, tenemos incremento de lo que es la reparación del tejido cutáneo, subcutáneo y adyacentes. Va a haber una síntesis de proteína por la estimulación de los electrones a nivel periférico celular. Además de eso, vamos a tener lo que es un incremento del ATP en la regeneración y reconstrucción de espasmos y puntos gatillos musculares. Va a haber una estimulación del sistema nervioso autónomo para lo que es el trabajo o la regulación del sueño en aquellos pacientes con insomnio. Y definitivamente va a haber un flujo linfático aumentado o bueno para lo que es trabajo, procesos inflamatorios, edemas y linfedemas. Esta corriente es una de las favoritas a utilizar en reconstrucción celular, en el área estética, precisamente por todas las características que les acabo de mencionar. ¿Qué vamos a hacer ahora, chicos? En la plataforma, en este momento, voy a habilitar lo que son hay dos casos clínicos en los que ustedes me tienen que resolver, donde les indico un paciente de 25 años de edad con úlcera de cúbito a nivel del talón, exposición del tendón de Aquiles hace 30 días. Ustedes deben diseñar un protocolo electroterapéutico. Y el segundo caso es un paciente de 48 años de edad con dolor a nivel del músculo deltoides medio y región cervical. Para ambos deben diseñar un protocolo, deben considerar la intensidad, la frecuencia, tiempo de aplicación, técnica de aplicación, tipo de electrodos y tamaño, y la gráfica verá la técnica de aplicación. Esta es la tarea número 1. La tarea número 2 viene con la tabla de dosificación. Ya me hemos visto un poquito esto el anterior semestre, pero ahora quiero que diseñen su tabla de dosificación considerando solamente las microcorrientes para trabajar. Entonces, ahora les estoy poniendo nuevamente la patología, el tejido, el efecto eléctrico que van a generar, la técnica de aplicación y el electrodo. Esto considerando solo una aplicación con microcorrientes. Entonces tenemos la tabla y los dos casos clínicos para resolver. La tabla en este momento les voy a mandar al grupo de WhatsApp y lo que es los casos clínicos deben resolverlo en una muñeca para graficar o en ustedes mismos donde van a ir los electrodos.
¿Alguna duda, alguna pregunta? Chicos, ¿alguna duda, alguna pregunta? Licen, respecto a la aplicación, mencionó que era la aplicación de las pulsaciones eran continuo y pulsado. Ajá, Y mencionó que era que la continua era determinada para una patología. acción Ajá. y pulsado para otra acción. El de pulsado era regeneración tisular y el de continuo, ¿para qué era? Era para lo que es la relajación o estímulo de sedación en los tejidos que están con espasmos o contracturas o cuando el paciente tenga un grado de dolor crónico. ¿Alguna otra pregunta, chicos? ¿Otra pregunta? ¿No hay más preguntas? Bien, repito, deben resolver los dos casos clínicos, deben completar la tabla de dosificación y lo van a defender. Ahorita son las 9:08. Considerando que son dos casos clínicos de una tabla, les voy a dar tiempo hasta las 10:30 para poder trabajar todo ese material. Después de la defensa, recién lo van a subir a la plataforma. ¿No hay más preguntas? Chicos. Bien, si no hay más preguntas, entonces voy a subir los documentos. Lo voy a finalizar ahorita. Les paso en este momento el, el documento de la tablita por WhatsApp y trabajamos. ¿Me confirman si les ha llegado el grupo de WhatsApp? Porfa. Sí, ya llegó. Ya, entonces estén trabajando la tablita. Ahorita habilito los casos clínicos. Lo voy a finalizar la sesión entonces y ya pueden ir trabajando.